a todos los oyentes, amigos o amigas que me están escuchando. Mi nombre es Marta de la Cruz Lucio, tengo 27 años, soy una joven cambiada por el poder de Dios. Antes de conocer al Señor, tenía mucho resentimiento en mi corazón, mucha tristeza, a causa de que no crecí con mi padre. Yo tenía mucho resentimiento hacia mi padre a causa de que no crecí con él. Viéndola a mi madre que juntamente con mi hermano menor nos sacaba adelante. Así fue mi etapa de mi infancia, pero yo lo que hice es refugiarme en los estudios. Toda esta etapa de mi niñez yo viví decepcionada de mi padre, pero mi madre suplía el amor que quizás mi padre no me daba. Ella nos cuidaba, nos daba el sustento para salir adelante. Pero ya llegando a la etapa de mi adolescencia, el mundo empezaba a traerme con muchas cosas. Con las malas amistades, empecé yo a frecuentar cumpleaños, fiestas, portarme mal delante de mi madre. Empecé a contestarla, a querer rebelarme hacia ella. Pero mi padre empezó a conocer de Dios. Y él venía a la casa y me empezaba a leer la Biblia, a enseñarme del poder de Dios. Ahí donde mi fe aumentaba en Dios, en creer en Él que existía y que podía hacer cosas grandes. Y así fue aumentando mi fe en Dios. Pero como yo no iba a la casa de Dios, aún no tenía una experiencia con Él, aún algunas cosas del mundo estaban atrayéndome, pero el Señor iba haciendo la obra. Ya en mi quinto año de secundaria, cuando tenía 16 años, vi el cambio que Dios había hecho en una compañera mía, cómo es que Él había cambiado a ella. Eso me mostró mucha curiosidad y ella me invitó a su templo donde ella congregaba y yo acepté ir. Ahí cuando fui, noté algo diferente, el amor de Dios. Dios empezó a entrar a mi corazón. Cuando yo iba a su casa, el Señor empezaba a hacer la obra en mi vida por su palabra. El Señor iba sacando el resentimiento y odio hacia mi padre, de tal manera que yo al ver a mi padre ya no tenía ese resentimiento hacia él, al contrario, tenía amor hacia él. Cierta noche pasé momentos muy críticos en mi vida, con mi hermano y junto a mi madre. Fueron momentos muy difíciles para mí. A causa de que estaba fuera de los caminos del Señor, discutíamos mucho con mi hermano, quizás nos peleábamos, y mi mamá observaba todo eso y ella cayó en mal. Estaba a punto de fallecer y cuando le vi que estaba a punto de fallecer, desvanecerse todo su cuerpo, en ese momento yo no tenía a quién acudir, ya era de noche, mi vecino del otro lado, pues no podía yo acudir. Yo con mi hermano no sabíamos qué hacer. Fue tan desesperante para mí que lo que hice fue clamar a Dios, alzar mi mirada al Señor y le pensé a clamar a Él dentro de mi corazón. Y le dije, Señor, ¿con quién nos vamos a quedar? Mi papá no vive con nosotros, estamos yo y mi hermano solos. ¿Qué vamos a hacer solos si mi mamá se muere? Por favor, te pido que la sanes. Si tú le sanas a mi madre, te prometo que voy a ir a tu casa. Esa promesa le hizo al Señor llorando dentro de mi corazón. Y el Señor inmediatamente cumplió su promesa y Él le sanó a mi madre. Escuchó mi clamor y le sanó a mi madre. Mi mamá volvió en sí, empezó a recuperarse. Yo y mi hermano le empezamos a atender. Ella se levantó de lo que ya estaba desvaneciéndose. Entonces, mi mamá desde ese entonces ya no volvió a caer más con esa enfermedad, ese ataque que le daba el corazón. Yo veía a mi madre con bien y me hacía recordar de la promesa que yo le había hecho a Dios. Cuando yo pasaba por su casa, el Señor me hacía recordar de la promesa que yo le había hecho de ir a su casa. Yo decía, algún día entraré, le decía en mi corazón. Y no fue mucho tiempo que pasó que el Señor iba usando instrumentos en su camino para poder llevarme a campañas evangelísticas. Y en otra manera decía, mamá, vamos a la casa de Dios. Y él me decía, vamos. Y así empezamos a ir a su casa, culto tras culto. Quizás no muy seguido,
pero el Señor iba obrando en nuestras vidas hasta que decidí entregarle mi vida por completo. Me rendí a Cristo con todo mi corazón, le entregué mi vida, le pedí perdón por todos los pecados que yo había hecho delante de Él, y el Señor me libertó, rompió mis cadenas, mis ataduras, y desde ese día ahora soy feliz. El Señor me ha dado la paz y la felicidad que mi alma tanta necesitaba. Por mucho tiempo viví triste, pero ahora en el Señor soy muy feliz. Por la misericordia de Dios, estoy trabajando en la escuela dominical con los niños. También estoy apoyando en la casa de oración, juntamente también con unos hermanos, también en el área de niños también, en la escuelita bíblica de vacaciones, también en las panderetas. Dios me está capacitando también en tocar ese instrumento para alabarle y adorarle a Él. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya?